Buenas noches, señor. ¿En qué puedo ayudarle? Sí, mire, estoy buscando un sitio para leer en este hotel. Puede ir a la biblioteca. Está en el tercer piso. Ya he estado, pero hay una reunión de una empresa y hablan muy alto. Vaya, lo siento. ¿Qué le parece el bar? ¿Está abierto a esta hora? Tiene razón. Es muy pronto. Entonces le propongo la terraza del ático. A esta hora se está muy bien. Si quiere, le acompaño. Ah, muy buena idea. Buenas noches, señor. ¿En qué puedo ayudarle? Sí, mire, estoy buscando un sitio para leer en este hotel. Puede ir a la biblioteca. Está en el tercer piso. Ya he estado, pero hay una reunión de una empresa y hablan muy alto. Vaya, lo siento. ¿Qué le parece el bar? ¿Está abierto a esta hora? Tiene razón. Es muy pronto. Entonces le propongo la terraza del ático. A esta hora se está muy bien. Si quiere, le acompaño. Ah, muy buena idea. Perdone, mire, es que tengo un problema en mi habitación. Sí, dígame. Pues resulta que el aire acondicionado no funciona y me han dicho que me van a traer un ventilador. ¿Y no se lo han traído aún? Vaya, voy a preguntar a mantenimiento. Pues pregunte también si tienen un secador del pelo, que en la habitación necesitamos dos. Está bien. No es habitual, pero lo voy a preguntar. Muchas gracias. Es usted muy amable. Perdone, mire, es que tengo un problema en mi habitación. Sí, dígame. Pues resulta que el aire acondicionado no funciona y me han dicho que me van a traer un ventilador. ¿Y no se lo han traído aún? Vaya, voy a preguntar a mantenimiento. Pues pregunte también si tienen un secador del pelo, que en la habitación necesitamos dos. Está bien. No es habitual, pero lo voy a preguntar. Muchas gracias. Es usted muy amable. ¿Y qué te parece el hotel? Pues me gusta mucho. En especial el restaurante. Ayer comimos muy bien. A mí no me gusta tanto. Prefiero el bar. Hacen muy buenos cócteles. Lo malo es la discoteca del último piso. Ayer se oía la música por todo el hotel. Sí, tienes razón. Deberíamos presentar una reclamación, ¿no te parece? Creo que unos turistas suecos ya se han quejado. ¿Y qué te parece el hotel? Pues me gusta mucho. En especial el restaurante. Ayer comimos muy bien. A mí no me gusta tanto. Prefiero el bar. Hacen muy buenos cócteles. Lo malo es la discoteca del último piso. Ayer se oía la música por todo el hotel. Sí, tienes razón. Deberíamos presentar una reclamación, ¿no te parece? Creo que unos turistas suecos ya se han quejado. Disculpe, mire, es que tengo una pregunta. Sí, dígame. Estoy en la habitación número 37 y mi hijo ha perdido uno de sus juguetes. Quería saber si lo han encontrado. Sí, ya se lo hemos dado. Ha venido él esta mañana. No, es que le han dado esta botella de agua que no es suya. Es verdad que tiene un dibujo de niño, pero no es suya. Y él está un poco nervioso. Mire, si quiere, mientras buscamos el juguete, puede entretenerse con los juegos de ordenador de la sala de espera. Sí, es buena idea. Disculpe, mire, es que tengo una pregunta. Sí, dígame. Estoy en la habitación número 37 y mi hijo ha perdido uno de sus juguetes.
Quería saber si lo han encontrado. Sí, ya se lo hemos dado. Ha venido él esta mañana. No, es que le han dado esta botella de agua que no es suya. Es verdad que tiene un dibujo de niño, pero no es suya. Y él está un poco nervioso. Mire, si quiere, mientras buscamos el juguete, puede entretenerse con los juegos de ordenador de la sala de espera. Sí, es buena idea. Oye, Roberta, ¿has hecho ya las camas de la habitación 56? El cliente tiene que entrar dentro de media hora. Es un caso especial. Sí, claro, las camas ya están hechas. ¿Y el baño? Porque parece que es un cliente habitual. El baño sí, pero aún no he pasado la aspiradora. El suelo está lleno de papelitos. Es verdad. Ayer hubo una fiesta. Me lo ha dicho Ángela esta mañana. Pues voy a limpiarlo ahora, pero creo que tienes que buscarle otra habitación. Sí, va a ser lo mejor. Oye, Roberta, ¿has hecho ya las camas de la habitación 56? El cliente tiene que entrar dentro de media hora. Es un caso especial. Sí, claro, las camas ya están hechas. ¿Y el baño? Porque parece que es un cliente habitual. El baño sí, pero aún no he pasado la aspiradora. El suelo está lleno de papelitos. Es verdad. Ayer hubo una fiesta. Me lo ha dicho Ángela esta mañana. Pues voy a limpiarlo ahora, pero creo que tienes que buscarle otra habitación. Sí, va a ser lo mejor. Muy buenas tardes. Mire, estamos buscando una habitación para esta noche. ¿Tienen algo libre? Sí, claro. En esta época la ocupación es muy baja. ¿Cuántos son? Somos dos, pero mi marido necesita una habitación tranquila. Tiene problemas para dormir. ¿Qué le parece una cabaña? Son más caras, pero no tienen vecinos. ¿Tiene aire acondicionado? Porque yo no puedo dormir si hace mucho calor. Sí, claro. Aunque están un poco más lejos del comedor que las habitaciones, tienen que caminar un poco para venir a desayunar. No importa, nos levantamos temprano. Además, mi marido nunca desayuna. Muy buenas tardes. Mire, estamos buscando una habitación para esta noche. ¿Tienen algo libre? Sí, claro. En esta época la ocupación es muy baja. ¿Cuántos son? Somos dos, pero mi marido necesita una habitación tranquila. Tiene problemas para dormir. ¿Qué le parece una cabaña? Son más caras, pero no tienen vecinos. ¿Tiene aire acondicionado? Porque yo no puedo dormir si hace mucho calor. Sí, claro. Aunque están un poco más lejos del comedor que las habitaciones, tienen que caminar un poco para venir a desayunar. No importa, nos levantamos temprano. Además, mi marido nunca desayuna. Hola, Pedro. ¿Has visto a Mercedes? No la encuentro por ninguna parte. Me ha dicho que iba a la recepción a hablar con el recepcionista. Ya he mirado, pero no está. Me ha dicho que quería tomarse algo en el bar. En el bar acabo de estar y allí solo he visto a Andrés y a Laura tomando una cerveza. Vaya, pues voy a mirar en la piscina. Ya sabes que le gusta mucho nadar. Buena idea. Si quieres, te acompaño. Yo también tengo que hablar con ella. Hola, Pedro. ¿Has visto a Mercedes? No la encuentro por ninguna parte. Me ha dicho que iba a la recepción a hablar con el recepcionista. Ya he mirado, pero no está. Me ha dicho que quería tomarse algo en el bar.
En el bar acabo de estar y allí solo he visto a Andrés y a Laura tomando una cerveza. Vaya, pues voy a mirar en la piscina. Ya sabes que le gusta mucho nadar. Buena idea. Si quieres, te acompaño. Yo también tengo que hablar con ella.